me pidieron que escogiese un tema, y el tema que se escogió fue colitis ulcerativa, porque creo que este tipo de enfermedades que son de tipo inmunológico, muchas veces no tenemos la confianza de hacer los diagnósticos, así como por ejemplo en una neoplasia, que el diagnóstico recae precisamente en la histología, ¿no? En el caso de las enfermedades inmunológicas, llámese enfermedad celíaca, colitis ulcerativa, hepatitis autoinmune, muchas veces el diagnóstico histológico apoya, mas no es categórico, y tenemos que correlacionar y conversar con el clínico. Y muchas veces eso a veces no nos gusta o es difícil porque no es tan accesible, pero es necesario para hacer el diagnóstico. Entonces, el tema de hoy es básicamente ver qué enfermedades de origen infeccioso nos puede simular una colitis ulcerativa desde el punto de vista histológico y que nos pudiese confundir. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo? No, la anterior. La anterior. No, la anterior. La anterior, o sea, antes, no después. Ajá. Ya. No. La siguiente. La siguiente. Ya, esa. No. Ya, esa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de colitis ulcerativa desde el punto de vista histológico? Entonces, imaginemos que ustedes han recibido un informe que dice descartar colitis ulcerativa. Nada más. Y nos imaginamos, ok, una de las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿se puede hacer este diagnóstico? ¿Lo puedo plantear? ¿Es solamente con lo que estoy viendo? Y de las características de la colitis ulcerativa, ¿cuál es la que voy a escoger? Entonces, esta pregunta así planteada está mal hecha porque realmente, o que tiene un truco, porque el diagnóstico de colitis ulcerativa, en realidad, si respondemos a esa pregunta, no solamente recae en la histología, sino que comparte con la macroscopía. Y si uno recuerda, los diagnósticos patológicos muchas veces se han hecho en base a lo que se veía en la necropsia en la macro y luego se podía correlacionar con la microscopía. Y actualmente generalmente solamente tenemos la biopsia, la información histológica, y nos olvidamos de la parte macro. Pero el diagnóstico de colitis ulcerativa necesitamos tanto la macro como la micro, o sea, la patología, no solamente la histología. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, esto estaba después. A ver, pasamos a la siguiente y luego regresamos a esa. La siguiente. Ok, imaginemos que nos mandan un paciente que nos dice colitis ulcerativa. ¿Y qué es lo que tendríamos que analizar? Primero lo que tendríamos que analizar es la información endoscópica. O sea, tener presente cuáles son los criterios en los cuales se está basando el médico para poder plantear ese diagnóstico. Y tienen que recordar que la colitis ulcerativa tiene que afectar principalmente recto, en continuo, sigmoides y así. Y la parte macroscópica tiene dos características principalmente. El cómo se ve y el dónde se ve. El cómo se ve en el caso de colitis ulcerativa van a ser lesiones polipoides, lesiones ulceradas. Y el dónde se ve es la topografía. Y aquí es muy importante la afectación del recto. Si el recto no está comprometido, entonces uno puede pensar, ok, aquí vamos a tener problemas o el diagnóstico quizás no va a ser tan certero. Entonces necesitamos confirmar que el recto está comprometido porque lo vamos a ver posteriormente. Una vez que tenemos esa información endoscópica, o sea, revisamos, ok, si tiene, puede ser, no solamente con lo que nos dice el médico, porque ya van a ver que hay algunos ejemplos, ojalá que estén, porque la verdad que no sé si estarán en esta presentación, que pueden ser, que nos pueden hacer equivocar. Ok, entonces una vez que tenemos la parte endoscópica, vemos la parte histológica. Y en cuanto a la parte histológica, ¿qué vamos a buscar? Si ven la imagen, lástima que no la puedo señalar, y había otra en la cual se podía
apreciar la transición. Bueno, acá de frente sale la imagen ya marcada. Pueden ver que está señalado lo que son criptas deformadas e inflamación basal. Esas dos características son muy importantes. Qué pena que no lo pueda señalar, no se ve. Bueno, en cuanto a las criptas deformadas, si ustedes ven, las criptas parecen paralelas, pero en la parte que está señalada en ese rectángulo celeste, se ve que están alteradas. Incluso una pareciera que se está bifurcando. Entonces, evaluar la arquitectura y la inflamación basal, eso lo podemos hacer con el aumento de 4X fácil, ¿no? Este es uno de 10X, me parece, la foto, pero lo podemos evaluar así. Y la otra, si ustedes recuerdan seguramente otras características de colitis ulcerativa, pueden decir, ok, y los eosinófilos, y la criptitis, los microabscesos, ¿son necesarios? ¿Tengo que tener todo? ¿Cuál es más importante? Y eso no, podemos tener esa duda cuando vemos esto, ¿no? Pasemos a la anterior. A la anterior, esa del que tenía como una, ya, esa. Entonces, ante esa pregunta, ha habido siempre varias publicaciones. He colocado aquí que es un consenso europeo del 2013, en el cual, en ese consenso, si leen la parte que dice las características microscópicas diagnósticas, plantea que básicamente es la alteración de la arquitectura y la plasmocitosis basal, y eventualmente asociado con un componente activo, como la criptitis, microabscesos, incluso la depresión de mucino. Está narrado así, pero vamos a tratar de decirlo de esta manera. Deben tener alteración de la arquitectura e inflamación basal. Eso necesitan tener. Si no hay eso, es muy difícil plantear en ese momento el diagnóstico de colitis ulcerativa. ¿Qué puede tener además? Puede tener criptitis, absceso. ¿Es necesario para hacer el diagnóstico? Aparentemente no. No es necesario para hacer el diagnóstico. Y ya les voy a tratar de explicar por qué. A ver, la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ya, este es otro ejemplo de colitis ulcerativa donde se pueden ver las criptas ramificadas y la inflamación basal. Acá en esta imagen lo que pueden... No, la anterior. La anterior. La anterior. No, o sea, la anterior. La de atrás. No, esta es la antes. Anterior. No había terminado. Ahí está. Ahí. Ya. La siguiente. La siguiente. Esa. Entonces, ahí lo que quería mostrarles, que se ven las criptas ramificadas, incluso esta que está señalando está totalmente bifurcada, pero lo que tiene es mayor cantidad de células caliciformes. Y una de las características que siempre nos dicen es colitis ulcerativa es depresión de mucina. Y sí es cierto, es una característica que podemos observar, pero no siempre. Incluso para algunos podría eso parecer un pólipo hiperplásico por áreas, ¿no? En la superficie, un pólipo hiperplásico de células caliciformes. Y ese también es otro elemento que puede o no puede estar presente. Es más, en la experiencia que tenemos, en la misma biopsia pueden tener áreas con depresión de mucina, es decir, pérdida de caliciformes, y otras en las cuales estas se encuentran incrementadas. Muy bien, pasemos a la siguiente. La siguiente. Ya, ahí. Otra de las características de la colitis ulcerativa, la anterior, es que quería mostrar la superficie pseudovellosa. La anterior, por favor. Esa. Ya. Una de las características arquitecturales que nos puede ayudar bastante es que, además de la alteración de la arquitectura, podemos decir que tiene como 3 elementos, básicamente. La bifurcación o ramificación, a veces triramificación de las criptas,
Y la superficie vellosa, la superficie se hace totalmente irregular, o incluso nos puede parecer papilas o vellosidades. Y eso es importante, esa alteración de la arquitectura es importante porque raramente lo vas a ver en otras enfermedades que pueden simular colitis ulcerativa, como vamos a ver posteriormente. Que es realmente el motivo de la charla es básicamente hablar de esas enfermedades, no hablar de colitis ulcerativa, sino que estoy tratando de resumir qué características histológicas debemos buscar en una colitis ulcerativa para hacer el diagnóstico. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, ya ahí. Bueno, aquí se ve solamente inflamación basal, se ve una cripta ramificada. Y miren, justamente en la imagen se ve mayor cantidad de células caliciformes. Quizás en el área de la izquierda, donde no se ven las criptas, en la anterior, en la presentación que no ha salido, se veían más ejemplos de esto. Se ve un área despoblada de criptas. Y ese es otro elemento también que nos puede ayudar. Incluso algunos autores le dan bastante importancia, el despoblamiento de criptas o criptas atróficas. O sea, áreas en las cuales, además que se ven las criptas distorsionadas, se van a ver criptas perdidas, ¿no? Evanescentes, o áreas despobladas, totalmente de criptas. A ver, la siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Acá solamente nos vamos a detener en los neutrófilos, es decir, la presencia de los neutrófilos que nos va a dar tanto la criptitis como los microabscesos. ¿Ya? Entonces recuerden, ponerme acá. Recuerden bien eso. Los neutrófilos, cuando infiltran el epitelio, llamamos criptitis. No le llamamos criptitis neutrofílica, por defecto a criptitis. Y el conglomerado, como aparece ahí en la foto, se llama microabsceso críptico. Esto, ¿por qué es importante la colitis ulcerativa? Esto nos va a dar el grado de actividad. Nos va a indicar qué tan activa está la colitis ulcerativa, mas no es necesario para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades, como vamos a ver, que pueden tener microabscesos y criptitis, y son varias, incluso enfermedades infecciosas pasajeras. Entonces, hay que darle la importancia para darle el rango de actividad, pero no es necesario para el diagnóstico. Ok, siguiente, por favor. Otro elemento importante es los eosinófilos. Los eosinófilos en colitis ulcerativa pueden estar muy elevados al punto que nos pueden hacer pensar en una colitis eosinofílica. Y bueno, la colitis eosinofílica usualmente no tiene tanta alteración de la arquitectura. En todo caso, cuando hay muchísima cantidad de eosinófilos en asociación a colitis ulcerativa, lo podríamos llamar una colitis eosinofílica secundaria a una enfermedad inflamatoria intestinal. A ver, siguiente. ¿De algo? La siguiente, por favor. Ya. Entonces, antes de ver esta diapositiva, solamente quiero comentarles otros elementos histológicos, además, que, bueno, ya les comenté la pérdida de mucina, la pérdida de criptas, los neutrófilos, los eosinófilos, la alteración de la arquitectura. Bien, ok. Entonces, la pregunta sería, si el doctor me envía un informe que dice descartar colitis ulcerativa, y yo encuentro esos elementos histológicos necesarios, que estamos quedando que son dos, ¿verdad? Alteración de la arquitectura e inflamación basal. Esos dos elementos decimos check, 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 ok, está, y de repente hay actividad, ponemos colitis ulcerativa en fase activa. Perfecto. Y luego nos preguntamos, y con eso ya estamos haciendo el diagnóstico, ¿tenemos un 100% de certeza? La respuesta es que no necesariamente. Lamentablemente hay otras enfermedades que podrían tener esos dos elementos, que son las que vamos a tratar hoy, que pueden tener inflamación basal y que pueden tener alteración de la arquitectura. Y vamos a tener que ver cuáles son las pequeñas diferencias que nos pueden indicar que no realmente se trata de una colitis ulcerativa, sino que se trata de estas enfermedades infecciosas.
Entonces, no basta con que el clínico me haya puesto descartar colitis ulcerativa y que yo encuentre estos dos elementos histológicos. Tenemos que indagar un poquito más. Entonces, esa foto la he puesto ahí, que es para qué otras enfermedades pueden mimetizar o simular una colitis ulcerativa, que vamos a denominarlas los simuladores. A ver, comenzamos, ahora sí con lo de la charla en sí. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces, en colitis ulcerativa puedes tener una variedad de enfermedades que pueden ser muy parecidas. Acá aparecen 5. La colitis diverticular, esta es la que, según los textos, es la que más se parece a una colitis ulcerativa. Es decir, es una colitis que tú lo vas a ver, o de que el gastroenterólogo lo va a ver, en áreas cercanas a los orificios diverticulares. ¿Bien? Entonces, endoscópicamente no se parece mucho. Puede tener ulceraciones, ¿okay? Pero de repente el doctor es un poquito distraído, pone descartar colitis ulcerativa, no te informa nada, y luego tú lo ves con alteración de la arquitectura, con inflamación basal. Para los textos es muy parecido, y los sacamos erróneamente como colitis ulcerativa. En el caso de colitis diverticular, que no es el tema de hoy, solamente les voy a indicar que el elemento que nos va a poder decir que efectivamente se trata de una colitis diverticular es el antecedente. Y ahí otra vez viene la importancia de preguntar siempre si está afectado el recto o no. Porque en la colitis diverticular, por norma, digamos, y por patogénesis, el recto no está comprometido. Entonces, ustedes, si les ponen solamente descartar colitis ulcerativa, asegúrense con el médico, ¿estaba el recto comprometido? Y si te dicen no, ok, eso es raro. Habría que investigar un poquito más. Entonces, justo he tenido hace unas 2 semanas un caso de colitis diverticular, que sí se parecía a una colitis ulcerativa. Pero en la mayoría de las veces, ahora les cuento mi experiencia, la mayoría de las veces que hemos tenido colitis diverticular no se parece tanto a una enfermedad, a una colitis ulcerativa, sino se parece más a otro grupo de enfermedades que se parecen al prolapso de mucosa rectal, que es otro tipo de patología, que no está acá. Okay. La otra es la colitis por derivación, que es una colitis que va a originarse en un segmento defuncionalizado del colon. Por ejemplo, una persona que tiene una colostomía, no, una boca, y el recto se forma como un fondo de saco ciego. Entonces, en este recto, cuando lo exploran, lo ven eritematoso, a veces ulcerado, y lo biopsian, y puede tener algunos cambios que nos recuerdan a una colitis por derivación, que es una colitis ulcerativa. Y el diagnóstico se hace, bueno, fácil porque, bueno, tienes el antecedente generalmente, ¿no? Que le han tomado una biopsia de esa zona defuncionalizada. Y luego están estas 3. La colitis tuberculosa, la colitis amebiásica y las proctitis por enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, que son las que vamos a ver ahora. Siguiente. Ya, siguiente. Ya. Este felizmente, bueno, ahí está, el nombre no debió aparecer, creo que está medio tachado. Bueno, ya. A ver, les cuento rápidamente lo que es proctitis etense. Darles el contexto primero. Después de lo que ocurre, las infecciones, la epidemia del VIH, en los 80, en los 90, hubo un descenso progresivo de estas enfermedades de transmisión sexual. Llámese sífilis, gonorrea o clamidia, linfogranuloma venéreo. ¿Ya? Recuerden esas 3, pero principalmente el linfogranuloma venéreo y la sífilis. Okay. Hubo un descenso muy marcado. Perdón, un descenso muy marcado de esto. Pero luego, con el uso de los antirretrovirales, con la prolongación de la vida de estos pacientes, de alguna manera se perdió el miedo quizás a estas enfermedades, y luego en los años 2000, de la década del 2010, finales de la década de los 2000 e inicios de los 2010, empieza un ascenso en Europa de estas enfermedades de transmisión sexual entre pacientes homosexuales que tienen conductas de riesgo, ¿no?
y empieza a verse un aumento de este tipo de proctitis. Proctitis que, como no estaban muy familiarizados con este tipo de lesiones para esa época, eran muchas veces confundidas con dos tipos de patología, con enfermedad inflamatoria intestinal y con tumores, porque muchas veces hacen masas. Pero vamos a ver aquí solamente lo que nos corresponde, que es enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, de estos casos, ahora les cuento mi experiencia. De estos casos hemos visto en el hospital también más o menos a partir del 2014, 2013. Y hemos seguido lo mismo, la misma experiencia en el sentido de que primero tanto el gastroenterólogo nos mandaba como descartar colitis o descartar linfoma, les parecía como una neoplasia, y luego cuando lo veíamos, bueno, por la inflamación decíamos, puede ser de repente linfoma, se hacían marcadores, y luego veíamos que era lo que era más llamativo, pero eso después de juntar algunos casos, eran que todos eran pacientes VIH positivos. Entonces, de ahí fue que empezamos a investigar y nos dimos cuenta que efectivamente eran pacientes que tenían una enfermedad de transmisión sexual. Ya, eso, quería solamente contarles eso como una manera de introducción antes de veamos los casos que hay. Estos dos casos, bueno, los he puesto juntos, en realidad en la nueva posición que ayer no se daba, estaban separados, pero en fin, imagínense, vamos a hacer el mismo ejercicio que con lo de colitis ulcerativa, utilizando las imágenes. Estas sí son imágenes, bueno, son imágenes, de todas las imágenes casi son propias bueno, del hospital y de la parte particular. ¿Ya? Entonces, digamos que nos mandan un paciente joven con lesiones ulceradas, como las que ven ahí, en recto. Nos manda eso y el doctor de repente, bueno, no indaga y piensa que es, la de abajo es la que se ve mejor las úlceras. Bueno, eso no importa. El doctor nos dice, va, colitis ulcerativa, porque es un paciente joven, tiene úlceras y el recto está comprometido, así que no hay problema. Pasamos a la siguiente. Ojalá que se vea. Ya, pasemos a la siguiente porque esa era la que quería mostrarles después. Un ratito, solamente quiero mostrarles cómo haríamos el diagnóstico. Ya. En este caso, eso es lo que veríamos. Entonces, si nosotros analizamos, digamos que el doctor nos dice descartar colitis ulcerativa, y nosotros decimos, ok, colitis ulcerativa, el recto está comprometido, así que voy a evaluarlo así. Y vemos, inflamación basal quiere decir, ¿no? Profunda, y es evidente, ¿no? Si ahí la doctora Maqueda, con mucho tino, está marcando lo que es la muscularis mucosae, y en la profundidad se ve que es, o sea, es indudable que es basal y más allá. Es muy marcada la inflamación. Y luego buscamos alteración de la arquitectura. Si vemos que es cierta dilatación, esas criptas no son normales. La tercera, la estoy tratando de señalar con el dedo, como la siguiente cripta, doctora, justo esa, se ve que está ramificada. No está tan clara, pero hay dos continuos ahí. Y podríamos, nosotros buscando, ¿no? Para fundamentar el diagnóstico decimos, inflamación basal, totalmente. Alteración de la arquitectura, sí hay una ramificación ahí, más la histología la endoscopía que me dice colitis ulcerativa, el recto está comprometido, ok, bingo, colitis ulcerativa. Pero ¿qué pasa? Que no es una colitis ulcerativa. Esto es probablemente una proctitis ITS. Ya veremos si se puede definir si es una sífilis o es una clamidia. Perdón. Vamos a la anterior, que era el trabajo que se hizo hace algún tiempo ya. La anterior diapositiva, perdón. Ahí está, justo. Este salió creo que en el año 2015. De la universidad, me parece una universidad de Ohio, Columbus. Ya. Desde el grupo de la doctora Montgomery, pero en este caso lo lideró la doctora Arnold, y ellos, el grupo, identificaron criterios histológicos que podían ayudarnos a diferenciar cuándo se trataba de una enfermedad inflamatoria intestinal versus una proctitis ITS, porque ellos, al igual que el resto del mundo, empezaron a tener estos casos. Muy bien, y ahora se los voy a mencionar. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ya.
Entonces, este es otro, el que habíamos visto anterior es un caso de un paciente X. Este es otro paciente. Y como pueden ver, tiene las mismas características, una inflamación basal y alteración de la arquitectura. Pero si lo tratamos de recordar con la colitis ulcerativa, hay algo diferente. La alteración de la arquitectura no es tan marcada. Es más, nos cuesta encontrar ramificaciones. Más bien hay dilataciones. No es muy marcada. Superficie pseudovellosa, no hay. Hay cierta irregularidad. Todo es, en cuanto a alteración de la arquitectura, es mínimo. Es muy poco. Y eso justamente es lo que nosotros cuando recién estábamos conociendo estos casos, eso era lo que nos llamaba la atención, que era como que diagnosticar una colitis ulcerativa con 11. Es decir, o sea, pasa, dice, pero hay poca alteración de la arquitectura, no me convence, no es el cuadro, técnicamente sí lo es, porque de repente veo una ramificación ahí y hay inflamación basal, pero no nos convencía. Entonces ese sería el primer criterio. Tengan en cuenta eso, la poca alteración de la arquitectura. 2 sería una inflamación basal, que es en este caso lo contrario, es decir, exorbitante, demasiada, es muy extensa, muy profunda. En cambio, en la colitis ulcerativa, la inflamación basal es focal, no es tan marcada. Entonces, recuerden, esos dos criterios. Es como una colitis ulcerativa en el cual tienes alteración de la arquitectura mínima, inflamación basal exagerada. Y con esos dos criterios tienes ya un gran margen para hacer el diagnóstico, para plantear el diagnóstico. Vamos a pasar a la siguiente, a ver si tenemos qué otra fotillo más. Ya, este es de otro caso, perdonen las fotos ya están descentradas, pero es otro, sí, ya lo pueden reconocer, hay cierta alteración de la arquitectura y una inflamación basal que es muy marcada, es muy llamativa la inflamación basal. Ellos plantean esos dos criterios más la ausencia o mínima presencia de eosinófilos. Y eso es algo que también lo hemos podido comprobar. O sea, los eosinófilos son muy poquitos, o casi, mejor dicho, casi no hay. Y en el caso de colitis ulcerativa, al menos en nuestra experiencia latinoamericana, sí vemos usualmente una gran cantidad, más de 10, a veces más de 20, ¿no? De eosinófilos por campo de alto poder. En cambio, en las proteínas TS no. A ver, siguiente. Ese es otro caso más. Ya uno va reconociendo el patrón. O sea, y eso es lo que, bueno, de hace algún tiempo estamos recolectando estos casos y ya todos los podemos juntar y ver las particularidades que se parecen mucho, pero ya cuando los tienes juntos. Entonces, lo mismo, inflamación basal y poca alteración de la arquitectura. Vamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Ya, entonces ahí vemos la inflamación basal. Esta inflamación basal es linfoplasmocítica. Pueden ver, ahí ya no, en esa foto, aunque ya no puse en esta presentación no está, me tendrán que creer de que las que están ahí son muchas células plasmáticas. No está creo que no está la foto de mayor aumento en la que se muestra, pero son células plasmáticas. Y quizás algunos se acuerden, sífilis, ¿no? Porque son ¿se acuerdan de la sífilis dermatológica, no? La dermatitis sifilítica, igual. También podemos encontrar muchas células plasmáticas, aunque no es lo más frecuente. En algunos de estos casos sí hemos visto muchísimas células plasmáticas en el fondo, pero no era lo que más resalta, y no es tampoco lo que plantea el estudio que les comenté, o sea, que no hacían hincapié en que tienen que haber muchas células plasmáticas, solamente que la inflamación sea basal. A ver, siguiente. Por favor, siguiente. Esto es también para mostrar algo que también podemos encontrar en algunos casos, que es la endarteritis, o algunos le llaman endarteritis obliterante. No se ve bien y la foto que no está en esta presentación, pero se ven vasos, muchos vasos dañados, y eso muchas veces se ve asociado a la sífilis. Si más o menos eso es lo que está señalando, doctora, pero bueno, lástima que no se ve de mayor aumento, perdón. Siguiente. Más de lo mismo, vamos a seguir avanzando porque ya no quiero ahondar en eso.
creo que acá era lo mismo, ya saben que es... Había una... La siguiente, por favor. Ya, esta era también lo quería mostrar porque este es uno de estos casos en los cuales es muy evidente la criptitis, o sea, la presencia de neutrófilos infiltrando las criptas, y eso es algo muy característico de proctitis por ETS. ¿No? La presencia de neutrófilos, eso siempre va a estar presente. Entonces, de ahí como que también para reforzar esa idea que les dije al principio, que creo que también está un poquito muy arraigada entre nuestra comunidad, no sé si peruana o también latinoamericana, pero que necesitas encontrar microcesos y criptitis para hacer diagnóstico de colitis ulcerativa. ¿Es una característica? Sí. ¿Es importante? Sí, pero no es necesario y tampoco no es patognomónico, porque ya estamos viendo que aparece en muchas enfermedades que justamente nos pudieron confundir. O sea, imagínense que sea un paciente que nos dice descartar colitis ulcerativa, vemos esa poca alteración de la arquitectura, vemos inflamación basal y vemos esa criptitis y decimos, esto es, bueno, hay criptitis, hay microabscesos, entonces debe ser una colitis ulcerativa. Y no, no lo es, son proctitis ETS. Les puedo decir con seguridad porque todos estos casos, bueno, los hemos seguido y finalmente no eran, ¿no? Y salieron muchos positivos para sífilis. Lamentablemente para clamidia no hay tanto, no hay estudio serológico tan disponible. Vamos a pasar a la siguiente. Ya no sé cuál será. A la siguiente, por favor. Ya esto es más de lo mismo, pero ya señalada, perdón por el desorden. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya más de lo mismo. Siguiente. Ya, entonces regresemos a la anterior, porque antes vamos a pasar quiero darles unas ideas finales de lo que es proctitis ITS. Qué pena que no están las últimas fotos que había colocado, que eran una de inmunohistoquímica que se hizo en uno de los casos que era para sífilis. Porque acá tú podrías plantearte, ok, voy a diagnosticar proctitis ITS, ¿puedo poner proctitis ITS en el reporte, o sea, de frente? Y la respuesta es no, o sea, no como, si lo puedes poner, probablemente, pero hay un margen de error, ¿no? Lo puedes colocar como proctitis con cambios arquitecturales y como lo ves y preguntar si el paciente es HIV o solamente el recto estaba comprometido, porque esto sí, generalmente la mayoría de las veces solo el recto está comprometido. Es muy raro que estas proctitis ITS alcancen el sigmoides. Hay casos reportados, pero no es lo más común. Entonces, recto, paciente varón, joven, con conducta sexual de riesgo, lo puedes colocar, considerar proctitis por ITS. Y ahí otra pregunta te podría hacer el gastroenterólogo, ¿no? Ah, pero ¿y qué, con eso qué es? ¿Sífilis, clamidia? Ya, ahí también les puedo contar nuestra experiencia. Es muy difícil los pacientes, o sea, la prueba para sífilis sí es disponible. El problema para clamidia, tenemos ese inconveniente que no se hace con pruebas. Las pruebas serológicas no están al alcance. Hay unas pruebas que se recomiendan que son de tipo genómicas, que son muy caras, por otro lado. Y podríamos plantear el uso de la inmunohistoquímica. Lamentablemente los marcadores para clamidia, y yo lo sé porque lo estaba tratando de gestionar, no están en nuestro mercado actualmente, entonces tienes que importar y te sale muy caro, ¿no? Pero lamentablemente clamidia es lo que más me parece que es el causante de estos casos, más que sífilis, porque hemos seguido, bueno, estamos haciendo actualmente un estudio sobre esto y más o menos, ¿cuántos serán? Cerca de 30 casos. Creo que la mayoría no son colitis ulcerativa, porque se estudió la evolución y no lo son. Hay un gran porcentaje, digamos 40%, que sí son sífilis positivos, pero hay un otro 60%, digamos, que no se logra determinar qué es porque no se hicieron pruebas para clamidia. Ya. ¿Qué otra idea podrían llevarse de esto de proctitis ITS? Ya, recuerden también que puede simular neoplasias, tumores en recto. ¿Quién sobre todo?
bueno, clamidia. De eso hay bastantes reportes, y ahorita googlean, van a encontrar linfogranuloma venéreo diagnosticado erróneamente como neoplasia, creo que en todo el mundo hay reportes sobre eso. Y recordar que la asociación con VIH es fuerte. Para algunos trabajos, que el que sea paciente VIH y tenga estas lesiones es casi, bueno, tienes un gran chance de ser positivo tu diagnóstico de proctitis por ITS, o plantear como proctitis por ITS. Muy bien. Ya, pasamos a la siguiente entonces. Ya. Entonces, tenemos la segunda, que puede simular una colitis ulcerativa, que es la colitis amebiásica. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya. A ver, en el caso de colitis ulcerativa les había dicho que llegaba el paciente, bueno, el recto estaba comprometido, tiene sus lesiones. En el caso de colitis ulcerativa. El proctitis por ITS generalmente, bueno, casi siempre el recto está comprometido. Las lesiones, como pueden ser varias úlceras, se puede confundir endoscópicamente con colitis ulcerativa. Muchas veces también el gastroenterólogo duda, porque no es una presentación endoscópica clásica. Y si tú tienes comunicación con el gastroenterólogo, te lo va a decir. Me parece que es una colitis ulcerativa, pero no está muy claro. Y lo mismo ustedes le van a decir. Yo lo veo como, puede ser colitis ulcerativa, pero tampoco no está muy claro. En el caso de proctitis por ITS. En el caso de colitis amebiásica, que es ahorita lo que vamos a tocar, es más fácil que, bueno, la endoscopía te puede ayudar bastante. ¿Por qué? Porque la colitis amebiásica puede presentarse como úlceras, sí, también como lesiones pseudotumorales, que le vamos a llamar amebomas, pero la localización muchas veces es en ciego, en colon derecho. Y colitis ulcerativa no afecta por ahí, o no llega hasta ahí. Tendría que ser todo en continuo, de repente un megacolon tóxico. Entonces, el gastroenterólogo ahí te va a ayudar. Si está afectado el derecho, no lo va a pensar. De repente podría decirte, podría ser un Crohn, y ahí podrías tener confusión. Pero sí hay casos que afectan rectos sigmoides. Entonces, recapitulando, en cuanto a la endoscopía, te puede confundir el gastroenterólogo solo en los casos en que sea una colitis amebiásica que afecta rectos sigmoides. Entonces, en este caso sí, el gastroenterólogo te puede colocar, me parece, una colitis ulcerativa. Y ahí, imaginemos que el ejemplo que estamos viendo ahí. Digamos que el doctor nos manda recto sigmoides con varias úlceras. Las biopsia y vemos eso. No pongan atención en lo que obviamente está resaltado ahí, pero pongan atención en la mucosa. Si a ustedes le preguntaran, si nos mandasen como colitis ulcerativa y lo vemos, de repente podríamos decir, oye, pero puede ser, porque tiene inflamación basal, tiene pérdida de células caliciformes y alteración de la arquitectura, quizás la derecha, y hay una cripta en forma de bota. De pronto, en otro, creo que este sí puede tener en otras, en este caso sí creo que tenía en otras áreas ramificaciones. Entonces decimos, ok, sí puede ser colitis ulcerativa. Pero ahora sí pongas atención en el redondito, en el círculo, y ahí es donde está la clave, ¿no? Y es por eso que colitis amebiásica puede ser un desafío, porque no está en lo que generalmente nos llama la atención. Porque nosotros cuando analizamos biopsia, nos vamos de frente a la mucosa, ¿no? Mucosa colónica, gástrica, duodenal, porque queremos ahí la información. En el caso de colitis amebiásica es al revés. O sea, lo que nos debe de llamar la atención es ese material que recibe diversos nombres. Yo lo he leído como exudado, material proteináceo, material necroproteináceo. Hay diferentes nombres que le dan a ese material. Pasemos a la siguiente, por favor. Es la misma imagen, y ya ahí ustedes ya pueden darse cuenta que hay unos redonditos, unas esferitas ahí que representan los trofosoditos. Ahí no los he señalado. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente, creo que en la siguiente se ve a mayor inmersión. Espero que la haya podido colocar.
La siguiente. Next. Ya. Ahí creo que ya pudimos hacer la identificación, ¿no? Están los trofozoitos. A ver, el diagnóstico en el caso de amibiasis, en este caso de ameba histolítica, sí puede recaer en la histología con una gran posibilidad de ser asertivos, ¿no? En nuestro diagnóstico. ¿Con qué podemos confundir eso? Con macrófagos, quizás, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, los macrófagos no tienen ese citoplasma vesiculoso y tampoco no tiene lo que característico de la amebiasis, de la enfermedad histolítica, es que es la eritrofagocitosis. Ahí justo, ese puntito es lo que es la eritrofagocitosis de la ameba, ¿no? Ya eso es morfología pura, también la cápsula, la membrana es bien remarcada y eso nos ayuda. En realidad, si tú lo ves, después de algún tiempo lo identificas rápido y que efectivamente no es un macrófago, el macrófago se ve diferente. Una vez que lo ves y ya lo reconoces, ya puedes plantear tu diagnóstico. Pasemos a la siguiente porque espero haber puesto más casos de estos pacientes. La siguiente, por favor. Ya, este es otro. Ya, este sí tenía otra foto en la cual sí se veía como una colitis ulcerativa. O sea, se veía como y en otro fragmento se veía este de acá, que estaban apuntando. Y se ve criptas dañadas, pero no deformadas, pero en este fragmento, en otro fragmento de este mismo paciente sí se veía mucha alteración de la arquitectura. Y obviamente lo que se ve ahí es el exudado. Vamos a llamarle exudado para no estar cambiándole de nombre. Ese exudado, ese material proteináceo. Vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Ahí está, más aumento, ¿no? Algunos de repente ya lo están reconociendo, ¿no? Los trofozoitos de la entameba histolítica. Vean las criptas, incluso hay una que pareciera que se está ramificando y se ve bastante pérdida de mucina, ¿no? A ver, vamos a la siguiente. Y ahí está. Esa foto es del mismo caso y se puede ver la eritrofagocitosis y las amebas, ¿no? Ese núcleo bien redondo, a veces central, a veces se ve un poquito periférico, pero bien redondo, a diferencia del núcleo arriñonado que puede tener el macrófago, ¿no? Que es diferente. Bien, pasemos al otro caso. Ojalá que esté. Ya, estas son solamente fotos de, qué pena que no se han incluido más fotos de otros casos, pero son fotos solamente enfocadas para que puedan fijar las amebas, ¿no? La característica eritrofagocitosis, vean ese citoplasma vesiculoso y ese color medio violáceo que siempre tiene, ¿no? A diferencia del color más eosinofílico que tienen los macrófagos. A ver, siguiente. Más de lo mismo. No vamos a ahondar en eso. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, como hemos visto, o sea, si encuentras el exudado proteináceo, bien, ¿no? Pues haces tu diagnóstico de colitis amibiásica. El problema es cuando se te pasa. Entonces tú puedes decir, y entonces si no lo veo, porque muchas veces está en el extremo de la lámina, ¿cómo podría yo, evaluando solo la mucosa, darme cuenta que no se trata de una colitis ulcerativa? ¿No? Teniendo en cuenta que el tratamiento es totalmente diferente, no de una ameba que una colitis ulcerativa. Entonces, no, sería hasta contraproducente, ¿no? Lo diagnosticas como colitis ulcerativa y la ameba se podría disparar, ¿no? Por el tratamiento que le dan. Entonces, ¿cómo podríamos saber que solamente viendo la mucosa? Entonces, habían otras fotos más. Vamos a regresar a una que aparezca en la mucosa para comentarles un poquito de eso. Regresemos y luego regresamos al artículo. Regresemos a una que tenga mucosa colónica. Esa no, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior. Ya, esa está bien. Solamente para comentar. Wow, esa es.
Esa, ya. Entonces, veamos ustedes la alteración de la arquitectura. Hay cierta alteración de la arquitectura, pero no es mucha. ¿Hay inflamación basal? Sí hay inflamación basal. Sí hay inflamación basal, pero en este caso sí, muy parecida al caso de colitis ulcerativa, que podemos tener inflamación basal, sí se afecta toda la mucosa. Pero la alteración de la arquitectura no es tan marcada. Entonces, cuando ustedes ven que hay inflamación basal y la alteración de la arquitectura no es tan marcada, pueden de repente sospechar, de repente no vaya a ser una colitis amebiásica. A ver, pasemos ahora al artículo. A ese artículo. Es un artículo de un trabajo que hicieron hace algunos años atrás, creo que en 2014 me parece. ¿No? Es un trabajo de la India. Y bueno, ellos plantean, es un trabajo básicamente histopatológico y plantean que una de las formas en que te puedes ayudar es justamente la falta de alteración de la arquitectura. O sea, mejor dicho, sí hay alteración de la arquitectura, pero no es tan marcada como en el caso de colitis ulcerativa. Entonces, si tú no ves mucha alteración de la arquitectura, sí de pronto, y de repente te dicen que, a ver, que es un poquito segmentario, que de repente las características endoscópicas no están muy claras, sí detente un poquito a buscar. Pero quizás la enseñanza de acá sería siempre, siempre evalúa, en todo caso que te envían como colitis ulcerativa, siempre busca ese material proteináceo, recorre toda la lámina. Por eso estos casos de enfermedades inflamatorias siempre a veces dedican un poquito más de tiempo, pero es importante. Barre toda la lámina y busca que no se te pase una ameba, ¿no? O un grupo de amebas. Entonces, otra cosa que en este trabajo no lo menciona que habla sobre los eosinófilos, a eso me refiero, los eosinófilos, pero no queda muy claro qué número utilizaron para decir poco, bastante, solamente dicen leve, moderado, severo, la presencia de eosinófilos. Y ellos plantean que no había mucha diferencia. Ahora les cuento, en mi experiencia, bueno, en nuestra experiencia en el hospital y en la parte particular, sí suele haber eosinófilos en el caso de amebas, no muchos, pero sí el infiltrado inflamatorio es mixto. O sea, de por ahí no te podrías confiar. Solamente creo que es la poca alteración de la arquitectura y obviamente la presencia de ese material proteináceo. A ver, siguiente, creo que hay más fotos de esto. La ameba. Ya. Entonces, antes de pasar al último tema, que es tuberculosis intestinal, ¿qué podría mencionar del caso de las amebas? Algo les quería comentar al respecto. Ay, era... mm, ok. Ya. Entonces podrías preguntarte, y ese tema es muy importante. Entonces, si tengo alteración de la arquitectura, pero tú me podrías decir, doctor, yo encuentro alteración de la arquitectura muy marcada y también encuentro amebas. Entonces, es una colitis amebiásica. Y eso es casos en los que, creo que dos casos hemos visto así, que nos hemos planteado esta pregunta que les voy a hacer. O sea, colitis amebiásica y colitis ulcerativa necesariamente son diagnósticos mutuamente excluyentes. Y la respuesta es no, al contrario. O sea, si ustedes buscan, los textos te dicen que cuando la mucosa colónica está dañada, la probabilidad de un paciente infectarse y por parásitos es mayor. Así que un paciente con colitis ulcerativa tiene más riesgo de infectarse con amebas que un paciente sin colitis ulcerativa. Desde ese punto de vista, si tú encuentras amebas y una marcada alteración de la arquitectura, puedes sacarlo como colitis amebiásica diciendo qué es lo que en mi experiencia hemos hecho, ¿no? Cuando hemos visto así demasiada alteración de la arquitectura, ponemos colitis amebiásica sí, pero control post-tratamiento. O sea, primero que traten la ameba y luego que lo vuelvan a biopsiar para que esa alteración de la arquitectura es demasiado para la presencia de las amebas, porque ya estamos viendo que la alteración de la arquitectura en amebas es leve.
Había más fotos para probar eso, pero bueno, no está. Y sí, es poca. Entonces, si ustedes no encuentran, se encuentra, mejor dicho, mucha alteración de la arquitectura, tienen que controlar al paciente. Ver que no vaya a ser que además tenga una colitis ulcerativa, que nos ha pasado en 2 casos que hemos tenido, pacientes que tenían, el doctor nos decía, tiene una colitis ulcerativa, tiene un patrón endoscópico de colitis ulcerativa, y salía la ameba. Entonces nos ponía en una disyuntiva, ok, ¿lo que tiene es por la ameba o tiene además colitis ulcerativa? Y la verdad es que no tienen por qué ser uno o lo otro, puede ser los dos, como les estoy indicando, ¿no? Entonces puede haber esa contingencia que también tienen que tenerlo en cuenta. Muy bien. Y ya, como último tema es la tuberculosis intestinal, en este caso colónica. En el caso de tuberculosis, mejor, sí, en el caso de tuberculosis colónica, vamos a tener que puede simular 2 enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Quizás a lo que más lo asociamos es la continua simulación con la enfermedad de Crohn, que no es lo que vamos a tocar hoy, sino solamente lo que es colitis, ¿no? Entonces, en el caso de enfermedad de Crohn, básicamente por afectación ileal, ¿no? Hay algunos criterios que nos pueden ayudar. Bueno, en el caso de colitis ulcerativa, que es lo que vamos a ver ahora, nos pueden ayudar algunos elementos histológicos. Esta es quizás de las 3 que tocamos hoy, quizás la que es más fácil de descartar rápidamente colitis ulcerativa, pero el tema en sí de tuberculosis colónica da para muchas preguntas o para plantear muchas dudas que vamos a tratar de responder. A ver, siguiente. Siguiente. Perdón. Entonces, vean esa imagen. Digamos que el doctor, a ver, ve unas úlceras en recto sigmoide, que puede ocurrir en la tuberculosis. Y nos plantea, ahora, usualmente no son, pueden ser múltiples, pero no. La diferencia entre una tuberculosis y una colitis ulcerativa es que la colitis ulcerativa generalmente es toda la circunferencia del colon. En el caso de las tuberculosis o las amebas, son úlceras grandes, pueden ser grandes, pero no llegan a coalescer. Pero digamos que el doctor se puede ser una colitis ulcerativa. Y vemos ahí que están señalando las criptas, que es lo que tenemos que ver. Hay una claramente ramificada, que está ahí, esa justamente, y diríamos, hoy no, pero esta es una colitis ulcerativa, pero creo que para todos está bien claro la presencia del granuloma bien puesto ahí abajo, ¿no? Ese, y ahí nada más arriba con unas células gigantes, bien colocadas, ¿no? No, creo, es bien difícil que se nos pase cuando hay células gigantes. Vamos a la siguiente. Yo creo que es un aumento de eso. Siguiente, por favor. Es el mismo paciente, se ve claramente las células gigantes. Vamos a la siguiente. No, ya. Entonces, cuando aparecen las células gigantes y el granuloma claro y bien puesto, es fácil de hacer el diagnóstico. Lamentablemente, las células gigantes no siempre están. Y a veces olvidamos que para hacer, bueno, las preguntas creo que se responden al final, ¿verdad? Porque estoy viendo una, ay, perdón. Bueno, las preguntas las voy a tratar de responder al final. Las células gigantes, perdón, las granulomas no son solamente células gigantes. Es más, la definición de granuloma, si ustedes lo buscan en el Robbins, es la presencia de células epitelioides, ¿no? Macrófagos que se han convertido en células epitelioides. Las células gigantes pueden o no pueden estar. Entonces, lo más bonito es identificar la célula gigante. Incluso la foto que yo coloqué al principio, que era este pastel de arándano, que me simulaba una célula gigante. Por eso lo había puesto, pero bueno. Pero pongamos atención en las células epitelioides. Esa foto es para ver justamente eso. ¿Cuáles son las células epitelioides? Ahí hay unas rosaditas. Una célula epitelioide son células que tú ves el citoplasma, ves una mancha rosada, ves los núcleos puestos ahí, pero no logras identificar dónde termina una y dónde comienza la otra.
porque hacen esta especie de sinsitio. Entonces, esas que estaban más o menos señalando, es difícil porque no sean bien definidas. Esa justamente es su definición, el no ser definidas, ser ambiguas, que se camuflan en el medio. Eso los hace difíciles de detectar. Pero tenemos que hacerlo, y es un ejercicio diagnóstico patológico. ¿Por qué? Porque son las que siempre están presentes. Las células gigantes no siempre están presentes, y la necrosis gaseosa tampoco. A ver, pasemos a la siguiente. Ya, esa es también parte de lo mismo. Olvídense de la célula gigante, aunque sea la más hermosa, pero fíjense en las células epitelioides. Miren ese núcleo que se puede confundir. Esos no son fibroblastos. Los fibroblastos se ven diferentes. Se ven así núcleos ovales, de bordes romos, no puntiagudos, en una matriz rosada, jabonosa, si gustas, que no se define bien. Esa mancha rosada con puntos azules o moraditos son las células epitelioides. Ya, siguiente. Este es otro caso de otro paciente. Ahí se ve claramente el granuloma abajo. Pero imagínense que no haya salido, porque muchas veces no sale. Y eso va el otro punto que tenemos que tener en cuenta, que los granulomas de la tuberculosis son submucosos, no están en la mucosa. Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, estaba profundo. Y esa afectación de la profundidad es muy característico de las enfermedades infecciosas, la MEBA no, pero de las ITS, la tuberculosis, es muy común que se vayan al fondo. Por ese motivo es que puede que no salgan en la biopsia. Si ustedes ven la imagen, olviden que esté el granuloma ahí, digamos de que no salió, y evaluamos el extremo izquierdo, diríamos, hay inflamación basal y las criptas están alargadas y un poquito. Incluso si nos vamos a la derecha, hay una que efectivamente está media ramificada que parece una raqueta. Más a la derecha, doctora Maqueda, por favor. Más, un poquito más. En el otro segmento, ajá. Ahí hay una que parece como una flor, esa justamente. Esa es una cripta que ha salido las dos patitas. No ha salido la parte de arriba, pero se ve que se ha ramificado. Entonces diríamos, ok, es una ramificación. Y si vamos a la izquierda vemos inflamación basal. Erróneamente podríamos considerarlo o proctitis ITS o de repente una colitis ulcerativa. Porque el granuloma de la tuberculosis se ve abajo. Con suerte sale. Pero como ustedes saben, la biopsia solamente coge la mucosa. Por eso es de que los casos que les estoy presentando son obviamente los que tengo que presentar porque se ven los granulomas. Pero ¿cuántos casos que hemos tenido como tuberculosis y que finalmente fueron tuberculosis, no salía el granuloma en la primera y salía solamente la parte superficial y nos hacía pensar en otra cosa? Por ejemplo, en proctitis ITS, ¿no? Pero se ve la inflamación basal, se ve la alteración de la arquitectura. No es tanta la alteración como colitis ulcerativa, puede ser. Pero el problema con la TB es que tiene que salir el granuloma y como es profundo, muchas veces no sale. A ver, pasamos a la siguiente, que es más de lo... Ya, ahí se ve también, es un granuloma bien puesto, pero creo que este no tiene células gigantes, me parece. Creo que en la siguiente foto, en la siguiente diapositiva, se ve mucho mejor. La siguiente, please. Entonces, vean ahí. No todas las células gigantes son iguales entre sí. Y eso también uno aprende con la experiencia. Ahí arriba hay una que parece como una morulita, en la parte superior. Eso es una célula gigante. Y en el resto se ven estas células medias difusas, esta área irregular de células epitelioides. Como lo hemos visto de lejos que forma un nódulo, estamos seguros que es granuloma. Pero si ustedes separan la célula gigante y ven esas células ahí, ya queda un poco de duda, porque ese es el problema de las células epitelioides. Individualizarlas es difícil. Quizás acá tendría que llevarse el tip o como el principio de que cuando se ve algo que es impreciso,
probablemente sean células epitelioides. A ver, siguiente. Ya. Tenía otra, ya viste, creo que es la última, y ahí les conté. Ahí era solamente para mostrarles. Esta es una pieza, me parece que es un colon, y se ve que el granuloma está bien abajo, está en la capa muscular. Se ven ahí un redondo bien claro, ¿no? Entonces, eso era para decirles y recordarles que no la biopsia, pueden ustedes tener, de repente está el doctor que, o a veces el clínico, está, que hiciste que es una tuberculosis, que sí es tuberculosis, pero si lo toman la biopsia eso nunca va a salir, porque la mucosa está normal. La mucosa está muchas veces normal en el caso de la tuberculosis. Y es que el granuloma está más profundo. Mientras más profundo es, menos probabilidades que haya alteración de la arquitectura. A ver, siguiente, creo que, ¿no? Vean ahí está bien puesto el granuloma, está debajo de la capa muscular, o sea que eso no va a salir, ¿no? Bien difícil. No, bien difícil, imposible que salga eso en una biopsia, ¿no? Ok, siguiente. Ahí no es más que verlo, ¿no? Vamos a la siguiente para que no... Ahí está el granuloma, se ve la célula gigante, esto es una célula gigante bien puesta. Olviden la célula gigante, vean el resto de células que forman parte del granuloma. Es más difíciles, ¿verdad? O sea, qué cosas son, pero identifíquenlas cuando estén así aparte. Las células epitelioides tienen que intentar formar un nódulo para que sea considerado granuloma. O sea, no es que van a una sola aislada. Nadie haría yo tampoco no haría, diría es un macrófago, pero tienen que además tener esta forma, intentar formar un área, un nódulo, para poder llamarle un granuloma, que en ese caso se llamaría granuloma incompleto. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, acá ya me quedo porque sé que esta es la última de esta presentación, que no es la que había terminado, pero voy a dar unos puntos finales sobre esto. A ver, entonces en cuanto a tuberculosis, primero, que los granulomas, como son profundos, podrían no salir. ¿Podrías confundirte con una colitis ulcerativa o una proctitis ITS? Lamentablemente sí. Si es que no sale el granuloma, no. Por eso es que siempre nuestros informes tienen que salir como, bueno, al menos ese es el principio que yo utilizo. Pongo proctitis con cambios arquitecturales y al final poner punto seguido. Esto es compatible con proctitis ITS de acuerdo a la topografía. Aunque parezca, de repente al clínico no le gusta porque parece así, porque él quiere que le pongamos quiero que me pongas clamidia, o quiero que sea de frente, colitis ulcerativa, sin leer. Lamentablemente la patología no es así, porque se basa en muchas cosas. Y en el caso de tuberculosis, bueno, si no sale el granuloma, no tenemos, el primer camino para investigar tuberculosis está trunco, porque sin granulomas ya es muy difícil. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta, que es un dolor de cabeza, para nosotros, los patólogos, que es identificar el micobacterio tuberculoso, ¿no? Sabemos que el BK, eso está probado en todas partes. Perdón. Disculpen, me distraigo un poquito con las preguntas que están haciendo, les agradezco bastante porque veo que están haciendo bastantes preguntas. Voy a tratar de resolverlas todas, pero un ratito que quiero terminar esta idea, ¿no? Que creo que para muchos, quizás para todos, nos ha tocado, ¿no? El encontrar, ver granuloma, ver la célula gigante y estar tentados a ponerle tuberculosis. Eso, bueno, para comenzar, sin poner tuberculosis o incluso tuberculoide, yo lo he hecho y creo que la experiencia me ha dicho que mejor no. Porque basta que tú le pongas tuberculoide en el diagnóstico, ellos lo van a tomar como tuberculosis. Y si el paciente no tiene tuberculosis, pues el problema es para ti, porque estás diagnosticando algo sin la evidencia, ¿no? Pero tú me puedes decir, pero tiene una célula gigante de Langhans. Células de Langhans pueden haber, por ejemplo, en histoplasma. No es sine qua non. Pero es muy raro, pero podría ser. Entonces yo generalmente no, a no ser que tengas el BK, ¿no?
Ok, pero el BK no nos ayuda. El BK no nos ayuda y eso está probado a nivel mundial, que debe de repente por los... ¿Qué será? Bueno, los métodos de repente de tecnología han disminuido en calidad o de repente, porque antes sí había bastante positividad. No hay mucha explicación, pero es en todas partes que ocurre eso y se habla, al menos también en muestras también fijadas en formol y tratadas con parafina, disminuye también bastante la positividad. Algunos autores dicen eso. Y la positividad está 20%, algunos dicen 30%, de pacientes que tienen tuberculosis, pero que de acá, o sea, te sale positivo, ¿no? O sea, solamente en el 30%. Va a haber un 70% que tiene, 70% que tiene tuberculosis, creo que el BK te va a salir negativo. Y eso lo hemos visto. Entonces, esta introducción era para presentarles esta foto que es de inmunohistoquímica. El tema de la tuberculosis también es un tema que me ha interesado. En realidad, las inflamatorias de tracto digestivo siempre me han llamado la atención porque, como ustedes ven, no es muy no es tan preciso, o sea, tienes que jugar con varias variables. Entonces, desde hace algunos años también teníamos este problema en el hospital y a mí me quedaba con la duda y investigué que había inmunohistoquímica para la tuberculosis. Sobre todo para diferenciar estos casos en que parecen Crohn o pueden ser TB, el BK te sale negativo. Ok. Y lo que están viendo ahí son macrófagos pintados con inmunohistoquímica. ¿En qué se basa la técnica de la inmunohistoquímica? La inmunohistoquímica va a detectar proteínas. Se dice que se utilizan las mismas proteínas que se utilizan para el BCG, se utilizan para la inmunohistoquímica. Entonces, se utilizan estos restos proteicos. Entonces, esto le da cierta ventaja al BK. ¿Por qué? Porque para el BK, para que te lo tiñan, necesitas que la bacteria esté intacta para que mantenga sus capacidades de tintoriales. En cambio, cuando está digerida por los macrófagos o destruida por algunos de ellos, va a quedar partes de la proteína dentro de su citoplasma. Y de tal forma te va a salir positivo. Y eso hemos encontrado. Entonces, pero lamentablemente no con la evolución del paciente, pero salía negativo el PCR. Y conversando con el biólogo me decía de que sí, pues, porque se necesita un buen material, a veces el taco de parafina no es lo mejor, algunas veces sí lo pueden capturar el ADN, pero a veces no. Ok, solamente quería contarles esto un poquito de la tuberculosis porque sé que es algo que después no tengo buenas noticias respecto a eso y es sobre la inmunohistoquímica, o sea, sí, digamos que es muy sensible, pero no específico, digamos que podríamos decir eso como punto final, y, y que la tuberculosis tienes que encontrar granulomas y trata de identificar las células epitelioides porque es lo que te puede ayudar. Y, un último punto. En Crohn generalmente nos dicen que los granulomas son incompletos, es decir, que no tienen células gigantes. Y en tuberculosis sí tienen que tener células gigantes. Ya. Yo he aplicado ese criterio desde hace ya algunos años, o sea, 2010, 2011. Veía granulomas incompletos en tubo digestivo y decía, ok, esto va posible Crohn, más que tuberculosis. O sea, colocaba, ¿no? La presencia de granuloma favorece Crohn sobre tuberculosis. Creo que en todos los casos, porque estos casos los hemos seguido, al final de la historia fue TB, no fue Crohn. Entonces, eso también es como un principio en el que si nos guiamos en la experiencia del hemisferio norte, que es totalmente válida, pero es una experiencia en población diferente. Nosotros tenemos que crear nuestra propia experiencia en nuestra población, ¿no? Entonces ahí sí les podría decir que ese tip que te dan
en Europa, en Estados Unidos, Canadá, ese tipo de que granuloma completo TB y granuloma incompleto Crohn, al menos en nuestra experiencia, no nos ayuda. Muy bien, creo que eso era todo. He tratado de, les pido disculpas que no está la presentación como la habíamos planeado, pero agradezco infinitamente la invitación para comenzar, el esfuerzo de la doctora Maqueda, que ha estado tratando de ayudarme en todo esto. Le agradezco a la doctora Romero. No sé ahorita qué viene, creo que hay que responder preguntas. Hay algo que apareció en la pantalla. Doctor, buenas noches. Felicitarlo por la presentación. Creo que nos ha quedado claro ya a todos los participantes los 3 tipos de infecciones que usted ha puesto, que al parecer son las más frecuentes en nuestro medio. Hemos ido preparando un Word de las preguntas que los participantes han hecho en el chat durante su presentación. Le voy a leer la primera pregunta y usted puede proceder a responderla o ampliar incluso si gusta. La primera pregunta es, para el diagnóstico de colitis por clamidia, ¿se puede usar la prueba de PCR para clamidia trachomatis, teniendo en cuenta que este ya se utiliza en nuestro medio para secreción cérvico-vaginal? Sí, la respuesta sería sí, sería excelente. Ahora, ¿me puedes playar un poquito por cada pregunta? Claro que sí, Claro que sí, tenemos tiempo. Entonces, ya, sería excelente. ¿Cuál es el problema ahí? Que cuando tendrías que tener, o sea, los pacientes que vienen estamos hablando de proctitis, ¿no? Porque es el tema, proctitis por clamidia. Primero, que el doctor en ese momento que llega el paciente sospeche de que es una proctitis por ETS. Y estamos viendo que muchas veces no sospechan eso, ¿no? O piensan que es otra cosa, o que es un tumor, ya. 2, pues, que tenga la sospecha y que pueda utilizar en ese momento hacer un hisopado y hacer secreción, que es algo que los gastroenterólogos no están muy habituados. Incluso hemos tratado de que hagan otro tipo de procedimientos, ¿no? Que nos ayuden. Ellos generalmente ya están habituados a esa técnica de entrar, sacar, biopsia y ya, ponerlo en formol y que el patólogo se encargue. Y generalmente es lo que quieren, ¿no? Que mandar y que nosotros le podamos hacer todo con esa muestra. Entonces, lo ideal sería, claro, que el paciente se pueda hacer esas pruebas, pero generalmente, menos si es PCR, ojalá que, no sé si eso lo cubre, si lo cubre el CIS, el paciente de repente regresa y se lo pueden hacer, pero no está al alcance de todos. Por eso muchas veces esto sería genial, o sea, poderlo hacer colectando nuestros taquitos y poder hacer PCR, porque te sale más barato si tú juntas las muestras y las mandas a hacer PCR, todas juntas, ¿no? O sea, de repente te queda un poquito más barato. Pero así por paciente sería ideal que se pueda hacer, pero en la práctica está un poquito complicado. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta dice, ¿podría decirnos cuál es la frecuencia con que se presenta la asociación de la colitis ulcerativa con otras colitis, por ejemplo, la amebiásica? Y muchas gracias por su muy buena presentación. Gracias. Me parece que ya lo comentó, puede acotarnos un poco más. Bueno, o sea, sí se pueden presentar. La pregunta es clara, dice, y reconoce que puede haber asociación de colitis ulcerativa con otras como colitis amebiásica. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, puede haber. La frecuencia, desconozco si se haya hecho algún trabajo, creo que no, sobre coexistencia de colitis amebiásica y colitis ulcerativa. Si buscan, seguramente van a hacer reportes de casos, pero así como un trabajo que haya investigado, creo que no hay. Así que no podría darles un porcentaje. Sí les podría dar en cuanto a nuestra experiencia, a ver, si hemos visto 2 casos nada más en que se confirmó 1% de repente, de 1 a 5%, que se haya podido demostrar que haya con colitis amebiásica. Ahora, colitis ulcerativa con otros tipos de colitis, o sea, sí es posible. No puede ser un paciente con proctitis ETS que también tenga una colitis ulcerativa, pero no es lo más común. ¿Con qué se ha asociado colitis ulcerativa? ¿Y dónde hay trabajos donde se ha investigado antes? Se ha asociado, por ejemplo, con colitis linfocítica, ¿no? En pacientes que dicen que tenían colitis, sobre todo con colagenosa, que tenían colagenosa y que luego desarrollaron en el tiempo, más que colitis ulcerativa, Crohn, pero creo que mencionan colitis ulcerativa también. Y con eosinofílica. No es raro,
que nosotros podamos colocar. Lo que pasa es que colitis eosinofílica me estoy refiriendo en general, ¿no? Que puede ser primario o secundario. Entonces, no es raro que tú veas tantos eosinófilos que puedas colocar colitis eosinofílica secundario a enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí sería otra asociación. En frecuencia, esa obviamente debería salir más que en colitis amibiásica, porque la presencia de eosinófilos sí es común, que sean altos sí es común en colitis ulcerativa. Tan común que muchas veces no se pone colitis eosinofílica secundaria a ulcerativa, simplemente se pone ulcerativa. Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿sugiere entonces que pongamos varios diagnósticos en un solo informe? Sí, yo sugeriría que se coloque, por ejemplo, yo les doy un ejemplo en el caso de enfermedad celíaca, que es el clásico ejemplo, ¿no? Yo he visto casos en los cuales el doctor te manda como enfermedad celíaca, tú ves las características histológicas y te pone el patólogo enfermedad celíaca de frente en el diagnóstico patológico. Lo cual les digo, pues, tienes un buen chance de repente de atinarla, pero hay un gran grupo de enfermedades en nuestro medio que son idénticas histológicamente a enfermedad celíaca. Y si no las contaste, yo recuerdo esto rápidamente, un caso me acuerdo de una doctora pediatra que nos fue a visitar y nos decía, es un paciente que no responde a la dieta y tiene serología negativa. Entonces es un caso muy interesante, es un niño que es celíaco, serológicamente negativo y refractario al tratamiento por dieta. Entonces yo le pregunto, pero entonces ¿cómo es el diagnóstico? Si es serología negativa y no hay asociación con gluten. Es que el diagnóstico es patológico. Y wrong, no, estaba, o sea, primero que el doctor, claro, se le había colocado enfermedad celíaca, pero no era enfermedad celíaca, pueden ser varias enfermedades. Entonces, restringiéndonos a la pregunta, yo le pondría un patrón, muchas veces cuando en este tipo de enfermedades un patrón tanto, y este diagnóstico puede corresponder a tal cosa, a proctitis ETS o colitis ulcerativa. ¿Es lo recomendable? No. Porque lo recomendable es que nos tomemos la molestia, sé que es pesado, pero tenemos que hacerlo para que no salga un listado de enfermedades, coger el teléfono y conversar con el doctor, decir qué has visto, no, si te dice, ok, veis divertículos, tienes de las lesiones cerca a los divertículos, el recto no está comprometido, entonces sí puedes poner compatible con colitis diverticular y ya evitar poner las otras enfermedades. Por ejemplo, si el recto no está comprometido, ya no consideraría poner en mi lista proctitis ITS. ¿No? Yo sí recomendaría poner varios diagnósticos si ya no te quedan, pero no una lista muy grande, ¿no? Lo más importante es conversar con el médico. Bien, doctor, muchas gracias. Hay una pregunta sobre los pacientes inmunodeprimidos. Nos preguntan si tienen alguna característica histológica diferente en los granulomas de estos pacientes. Sí, bueno, pero eso se cumple en todas partes, ¿no? No solamente en los pacientes, en tubo digestivo, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo hicimos un trabajo en el 2 de mayo que era evaluar las diferencias en ganglios linfáticos de pacientes HIV. No me acuerdo, fue tanto tiempo que no me acuerdo si llegó a ser comparativo, creo que sí, pero se encontraba lo que todo el mundo sabe, o sea, bueno, la mayoría reconoce que el paciente inmunodeprimido no hace células gigantes, ¿no? Además, a veces ni siquiera, o sea, se ven células epitelioides claramente, sino macrófagos así acumulados, histiocitos, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia, ¿no? Sobre todo la ausencia de células gigantes. Sí. Muy bien. Hay una pregunta sobre el granuloma tuberculoso. Nos piden que describa dos características histológicas, que escoja usted dos características histológicas. Ya, la primera sería la localización. Creo que esa es la que más nos ayuda, ¿no? Es la que sea profundo. Nos ayuda, ¿por qué? Porque que otras enfermedades que hacen, pero bueno, el problema teníamos con el Crohn, ¿no? Que el granuloma es más chiquito. Entonces, que sea profundo y confluyente, o sea, que sea grande, visible. Creo que eso, porque las células gigantes no siempre están. Profundos y coalescentes. Bien, y bueno, ya tenemos varias preguntas. ¿Qué opina, doctor, sobre pedir histoquímica PAS y BK en todos los casos?
yo creo que es un procedimiento, depende de la institución, ¿no? Yo creo que está bien, porque las personas, este, los patólogos tienen total autoridad para basarse en lo que piensen que necesitan, ¿no? Y en nuestra experiencia, la verdad que no, por ejemplo, en todos los casos que, por ejemplo, en colitis linfocítica, no, yo les pediría, por ejemplo, beca en aquellos en los que hay cierta sospecha, ¿no? De tuberculosis, ¿no? Porque, aunque la pregunta de pronto va por ahí, ¿no? Porque siempre hemos hecho beca en casos que tienen granulomas, pero nunca nos hemos puesto a hacer beca en casos que no los tienen. De repente sale algo interesante ahí. Pero creo que si alguien hiciera un estudio económico de costos, creo que no te lo pasarían a hacer PAS y beca a todos los casos de patología digestiva, no te lo aprueba nadie, porque aumenta demasiado los costos. Pero si hay, yo perfecto, lo pediría, ¿no? A veces salen cosas, la serendipia, ¿no? Que aparecen cosas que tú no te esperabas. O sea, yo creo que está bien. Sí, eso Bien, acá sería. tenemos una pregunta sobre las colitis virales y sobre los hongos. ¿Algún comentario, doctor? A ver, en el caso, comenzaré con por hongos, en pacientes VIH, citomegalovirus, citoplasma. A ver, ¿qué les podría decir? En citomegalovirus hemos tenido casos, pero en colon no tanto. Bueno, ahí tenemos que encontrar el citomegalovirus. ¿Qué podría decirle ahí? Lo primero que se me viene es que el cambio citopático viral del citomegalovirus no siempre está presente. O sea, otra vez regreso a la inmunohistoquímica, ¿no? La inmunohistoquímica te demuestra que el cambio citopático está en las células afectadas, pero en las células no afectadas también salen positivas para inmunohistoquímica para citomegalovirus. O sea que ahí le podría dar una idea así adicional. En el caso de histoplasma, de colitis por histoplasma, que, claro, sí, lamentablemente el tiempo no me ha dado para hablar de todas las colitis, también por que no sería muy docente tocar todos los temas. Citoplasma es uno que podría ayudarte, o podrías confundirte con una colitis ulcerativa. Podría ser, pero no, quizás más con una TB, porque el histoplasma te produce granulomas, a veces muy parecidos. Pero sí se ve, o sea, a veces, y uniéndolo con la pregunta anterior, el hecho de hacerle paz a todos los casos, generalmente los hongos, sea histoplasma, criptococos, blastomicosis, ¿no? Se ven con HE, tú los ves, o sea, ves el macrófago, ves una cosita dentro, y ya de ahí le haces paz para estar más seguro, ¿no? Y sobre las colitis virales, o en el caso de colitis por VIH, me imagino que es lo que está asociado a proctitis ITS. Perdón si se me ha pasado algo. Creo que antes se hablaba de algunas lesiones por VIH relacionadas a colon, creo que eso sí no tengo muy claro. Y sobre colitis virales, bueno, el CMV, y bueno, ya creo que pasamos a la siguiente. Creo que esa, disculpen, Tenemos la creo que pregunta no le he número explicado, no me he podido aportar mucho en la séptima, pero pasemos a la octava. Hoy ya tenemos mucho entusiasmo por los participantes en las consultas. Vamos Gracias. a dar hasta 10 consultas y luego voy a pedir que si alguno quiere activar el audio para hacer algún comentario, alguna pregunta directamente o acotar algo, le vamos a ceder un par de minutos. Estamos en la pregunta número 8, que dice su experiencia en pacientes con VIH y micobacterias atípicas y Mycobacterium avium en el tracto gastrointestinal. A ver, ahí les respondería lamentablemente dos. La primera es decirles muy poca. La experiencia que tengo con micobacterias atípicas se remonta a las épocas en que estaba de residente en el Hospital 2 de Mayo cuando se hacían necropsias, porque ahí teníamos bastante paciente VIH, pero si estoy hablando de inicios de los 2000. Todavía no había tanto tratamiento antirretroviral y se veían estos casos, que se veían generalmente eran pacientes afectados sistémicamente. Y ya no hemos visto más, o sea que en realidad, y quizás lo que les podría decir es más bien que tengo la experiencia de que ha bajado sustancialmente. Muchas cosas, otra cosa que bajó relacionada al VIH que veíamos hasta hace algunos años era Kaposi en el tubo digestivo, o sea, veíamos con más frecuencia. Yo te diría que hace 6, 7 años casi ya no hay.
¿no? Entonces, lamentablemente les podría decir que ahí no hay mucha experiencia. Eso en cuanto a lo que es con asociado a VIH y lo que esperamos encontrar. Bueno, obviamente los histiocitos llenos que son BK positivos, ¿no? Afectando generalmente el duodeno, ¿no? El intestino, puede ser colon también. Todo lo clásico que ustedes encuentran en los libros. Pero eso no es la pregunta porque no les voy a repetir lo de los textos, ¿no? Y la otra experiencia sería en cuanto a raíz que estaba haciendo la investigación, o que estamos haciendo esta investigación de inmunohistoquímica y PCR en colitis y enteritis tuberculosa, el doctor biólogo, que no me acuerdo ahorita su nombre, es un biólogo que trabaja en San Marcos, o que es profesor de San Marcos, mejor dicho, me decía de que ellos hacen todo un kit de PCR para no solo micobacterium tuberculoso, sino para micobacterias atípicas que no solamente incluye avium, incluyen otras más que ahorita no me acuerdo los nombres, pero que él me contaba de que salían muchos positivos. No solamente en el tubo digestivo, que hay casi creo que no, pero ellos veían mucho de pulmón y que salían positivos. O sea, sería como que estuvieran apareciendo micobacterias atípicas, no necesariamente avium, que ese es más conocido, pero hay otros complejos de micobacterias. Y ahí quedó, porque en realidad no se tiene que investigar por PCR. Entonces, de avium no, pero de atípicas hay una puerta ahí por explorar. Es más, muchos de estos, perdón que me explaye porque es un tema que me gusta, pero solamente para acotar la idea. Muchos de estos casos que nos han salido positivos para inmunohistoquímica y el PCR negativo, nos hizo plantearnos la pregunta, ¿no podrían ser micobacterias atípicas también? O de repente alguna que esté dando un tipo de respuesta en estos, porque algunos de estos pacientes no eran tan clásicos de TB, el inmunohistoquímica nos salía positivo, lo cual nos decía que había algo ahí relacionado a la tuberculosis, pero el PCR nos salía negativo. Nos hacían plantearnos la inquietud de que quizás no se trate de micobacterias atípicas. Podría ser. Ok, esas serían mis dos experiencias en la pregunta 8. Muy bien, doctor, muchas gracias. La pregunta 9 dice, ¿algún punto que nos ayude en los casos de las colitis tóxicas? Supongo que se refiere a algún criterio histológico o algún cambio que usted haya notado en este tipo de colitis. A ver, que entenderé como colitis tóxicas, aquellas colitis medicamentosas, de pronto, no lo estoy entendiendo, porque con tóxico estamos en el megacolon tóxico, que es de colitis ulcerativa, que utiliza ese sustantivo, ¿no? De tóxico. No sé si se refiere a eso, al megacolon tóxico, pero ahí es casi el diagnóstico es más topográfico, o sea, que tú veas que todo está comprometido y que tenga mucha actividad la colitis ulcerativa. En el caso de colitis, ya, se llama medicamentos, ya, medicamentosa. Ok. Quizás ahí les podría decir lo más clásico, porque es muy difícil hacer la correlación. En el caso de todas las colitis o enteritis o gastritis medicamentosas, es un diagnóstico que se hace por descarte. Es decir, tú haces el diagnóstico diciendo, ok, no tiene, y justo estaba tomando este medicamento y da la razón de que le suspendí, pero se mejoró. Pero eso no te prueba nada, porque la enfermedad podría haberse autolimitado naturalmente, ¿no? O sea, un paciente que tomaba algo, no lo exploraste y dejó de tomar, de repente, y asumes por eso que es por el medicamento. Pero en fin, dentro de lo más clásico, las colitis medicamentosas están, y creo que es las que más estudiadas, son los AINES. Y las colitis por AINES tienen un patrón que nos recuerda mucho a las colitis infecciosas bacterianas comunes, que no lo he tocado ahora. Las colitis infecciosas bacterianas comunes, llámese todas las que están dentro del grupo de las enterobacterias. Es decir, a ver, la salmonella, pero no tifi, la shigella, el campylobacter, la E. coli, hacen un patrón histológico que se basa en una preservación de la arquitectura, pero mucho neutrófilo, que generalmente tiene más polaridad hacia la lámina propia que hacia el epitelio, pero puede haber a veces un poco de criptitis. Entonces, ese patrón histológico ese es un patrón que creo que lo investigaron el doctor Volk en los años finales de los 90. Y sacaron un artículo en el American Journal of Surgical Pathology, más o menos por ese tiempo, y de ahí no han habido más trabajos al respecto.
Y ellos decían que ese patrón histológico de colitis activa se asociaba principalmente a infecciosas, pero también podía ser por AINES. Entonces, eso les podría decir. Cuando ven ese patrón histológico, podrían pensar en AINES. Otro tipo de medicamentos así relacionados con colitis, ahorita no me viene a la mente. De repente por ahí hay otro más, pero creo que continuamos. Lo leo yo. Es recomendable realizar el diagnóstico de colitis ulcerativa en una sola biopsia tan pequeña. No, no, en realidad no es recomendable si tengas 10, si no tienes información clínica y no te dicen nada, tampoco no sería recomendable, yo no lo pondría. Por más que encuentres, o sea, alteración de la arquitectura muy marcada y tienes, digamos, encuentras alteración de la arquitectura muy marcada, inflamación basal, pero no sabes ni, o sea, te dicen colitis nada más y no sabes de dónde lo han tomado, no sabes si es sigmoide, si el recto está comprometido o no está comprometido, porque eso podría ser hasta un Crohn, ¿no? Entonces, no, yo le pondría solamente eso. Menos en una biopsia, solo en una biopsia, ya, digamos en el ejemplo, ¿no? Que te dice colitis ulcerativa con todas las características endoscópicas clásicas, y tú encuentras en una sola biopsia todas las características histológicas que se requieren, ya en ese caso podrías pensarlo, ¿no? Pero es bien improbable que ocurra, ¿no? Pero usualmente no, siempre en colitis ulcerativa te sacan más muestras, ¿no? Pero no creo que sea muy recomendable nunca hacer diagnósticos en poca muestra, ¿no? Entonces, muchas gracias con todos, gracias a la doctora Romero, gracias a la doctora Maqueda, la verdad que gracias por la invitación, me han ayudado muchísimo con esta parte tecnológica que recién nos estamos habituando. Se había hecho una presentación diferente, un poquito diferente, pero en esencia creo que se ha respondido lo que se había planteado, y les doy muchas gracias a todos. Creo que han habido más preguntas, me parece, que ya me están diciendo que ya se terminó la sesión. Así que gracias y bueno, hasta la próxima. Chao. Listo, doctor, muchísimas gracias.